porque aunque tuvieras pues la polarización de los musulmanes con esa posición contra los cristianos, pues lo único que hacía era fomentar ambos. Al chocar, la reacción era que les polarizaba más a cada uno, aunque eran versiones de lo mismo. Entonces llevan ese fervor religioso junto con todo el potencial de destrucción que lleva las ciencias. O sea, tienen esa pasión religiosa y tienen la capacidad destructiva de las ciencias, saben cómo destruir, y las demás culturas y civilizaciones no podían enfrentarse con ellas. No podían. ¿Por qué Japón tuvo que abrir sus puertas a Commodore Perry? Llegó con sus barcos y sabían perfectamente que no podían hacer gran cosa. Entonces, eventualmente, ¿por qué se impone el capitalismo al mundo? No hay forma de que un país trate de operar en realidad independiente al capitalismo. Marca la pauta. Marca. Entonces, aunque no lo quieran, tienen que competir en este ambiente propiciado por Adam Smith. Unas ideas y van pom, 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 una detrás de otra, y crea un ambiente en el cual todos tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque aquí creamos el ambiente de nuestra existencia. Entonces hay que tener cuidado con lo que la gente piensa, porque esos pensamientos históricamente han tenido tremendas repercusiones. Si Jesús no hubiera nacido, o lo hubieran matado antes de que pudiera predicar, pues sería otro mundo. Si Paul se hubiera caído y se hubiera roto el cuello al caer, Saúl, si se hubiera roto el cuello y no hubiera, sería otro mundo. O sea, por eso las fuerzas políticas gubernamentales, las autoridades vigilan mucho la expresión, los pensamientos, porque saben perfectamente que unos pensamientos son muy peligrosos. Creo que fue Stalin el que dijo: los pensamientos, las ideas que son pensamientos expresados, son más peligrosos que las balas y las armas. Si no le permitimos a nuestros enemigos armas y balas, ¿por qué les vamos a permitir ideas? ¿Verdad? Pero sí, ideas. Aquí. Más o menos, pues, eso es lo que ha ido forjando y formando el mundo como es. ¿Más preguntas? Ya. Carlos. Roy. Bueno, una primera pregunta tendría que ver con Maestros Kaizen, con el capítulo 17, donde Norma, uno de los personajes, se da cuenta de los esquemas que tenía muy arraigados. Inclusive comenta que ni siquiera ella misma era consciente de que cargaba, de lo que cargaba encima. Ni siquiera era consciente. Para que Norma llegara a esta percepción por sí misma de las expectativas trascendentales, como usted lo maneja en su libro, en este caso tuvo que pasar pues una especie de terapia grupal, pudiéramos decirlo de alguna manera. Una intervención en grupo, sí. Fue una intervención en grupo y fue llevando a Norma hasta que este punto es como el punto culmin de Norma, donde se da cuenta de sus parámetros y le impacta e incluso hasta llora, ¿no? El personaje de Norma. Esas expectativas trascendentales que están, dice usted, están bien enterradas en la mente inconsciente.
protegidas bajo capas profundas de pensamientos y otras emociones. Pero se me hace muy interesante el proceso para que no me llegara a esa percepción, pues, de sí misma. ¿Es necesaria la terapia, Shuai, en este caso? ¿O cuál es bueno, tiene su valor la terapia, como en otros casos, para llegar a esas creencias? No sé, por ejemplo, su caso, cómo fue al respecto en cuanto a encontrar estas, pues, creencias que están tan arraigadas, o son dos caminos diferentes, o obviamente puede ser a lo mejor la observación, pero tiene su validez la terapia. ¿Pudiera comentar un poco sobre esos dos caminos, Shuai? El de terapia y el de manera individual llegar a esa percepción. Bueno, son dos caminos diferentes. El término terapia, entiendo lo que quiere decir, pero vamos a buscar otro término, porque el término terapia implica de alguna forma enfermedad. Y no es que sea inapropiado, pero es una intervención, sí. Pero lo que se trata más bien es de una alineación, de alinear a la persona, de centrar a la persona, de llevar a la persona al punto y sí, es una técnica que se puede usar en la terapia, por supuesto, pero no vamos a dejar una herramienta o un proceso tan importante, tan fundamental en manos de los psicólogos, por favor, no. No, entonces queremos... Porque antes de que hubiera psicología, antes de que hubiera psicología, todo este tipo de intervenciones se hacían. Es lo que hacen los maestros de Zen, es lo que hacen los maestros del budismo, es lo que hacen los maestros taoístas, es lo que hacen los maestros hindúes, es lo que hacen los gurús. O sea, todas estas cosas se hacían mucho antes de que existiera esta profesión, el gremio, porque es un gremio, la psicología, que tiene todo tipo de restricciones y hasta el punto que en Estados Unidos la APA, la Asociación de Psicología Americana, viene a ser como otro Vaticano, con sus inquisiciones y esas cosas. Por eso yo, aunque terminara mi doctorado, no iba a unirme a la APA, porque no me interesa que esa gente tenga derecho a entrar en o a exigirme que yo tenga que rellenar formularios o entrar en mis récords personales, estas cosas. No, esto es absurdo. Es un sistema fascista, en el peor sentido de la palabra. No necesito yo eso para poder... O sea, ellos quisieran dar a entender que antes de que llegara la psicología la gente no tenía cambios mentales. No es cierto. Entonces, ese detalle. Todo lo que sí, pero sí es una intervención en grupo, pero esencialmente ¿en qué consiste? Si analizamos esencialmente en qué consiste en lo siguiente: en llevar a la persona a darse cuenta de las inconsistencias que tiene en sus formas de pensar y en sus creencias, que son incompatibles. O sea, llega un momento, crees esto y crees esto también, no encaja. Entonces, lo que se produce, lo que se llama en las ciencias cognitivas, se llama disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva simplemente es darte cuenta de que eres estúpido, darte cuenta de que estás diciendo A y no A la vez, y no eres un maestro taoísta o zen, o sea que no has trascendido simplemente tienes dos posiciones que no concuerdan y has estado viviendo tu vida con innumerables ejemplos de esos,
¿Por qué? Porque no te has puesto a pensar, no te has puesto a analizar, no te has parado a ver las cosas como son, simplemente has ido en el mundo en este plan superficial, más dormido que despierto, para evitar chocarte con la realidad. Entonces, el proceso es un proceso de alinear, o sea, poner una línea en las personas y en indagar. Primero uno tiene que indagar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus esquemas. O sea, es una especie casi, es un examen, es una especie de interrogatorio. Pero no con tortura y esas cosas, pero no obstante lo que quieres es, igual que cuando por ejemplo, una persona quiere sacarle la verdad a otra persona y le pregunta, ok, entonces dime otra vez, a las 3 estabas aquí, luego te fuiste ¿a dónde? Y apareciste a las 4, ¿y qué hiciste en esa hora? Ok, explícamelo otra vez, ¿y cómo tardaste 1 hora en entrar? Entonces llega un momento que salen las inconsistencias en sus respuestas. Pero aquí no se trata de que la persona te esté tratando de engañar o ocultar preguntas o respuestas. Lo que se trata es la persona se está engañando a sí misma. Eso es el problema. La persona se engaña a sí misma. Porque si te está tratando de engañar a ti, es consciente de la mentira. El problema es que la persona no es consciente de la automentira. Se ha estado engañando a sí misma. ¿Y por qué? Siempre hay una ventaja emocional cuando las personas tienen se inducen este autoengaño. Porque la mente es como un bosque. O sea, la mente en cuanto a esquemas de creencias, de pensamientos, es como un bosque. Hay maleza, no hay orden, no hay consistencia, simplemente pues esto creció aquí, cayeron estas semillas allá y etcétera. Bonito puede ser, interesante, ¿okay? Entonces, el proceso es un proceso de convertir ese bosque en un jardín, de poner algo de orden, para que la persona se dé cuenta de las inconsistencias que están aquí. Vamos a continuar, vamos a cambiar la cinta.